Hola amigos, en este nuevo video les voy a explicar algo que normalmente confunde cuando estás partiendo en fotografía, y se trata de la profundidad de campo. La profundidad de campo tiene varios aspectos que tener en cuenta, pero los vamos a ver en este video. Bueno, una de las cosas principales de la profundidad de campo es jugar con el desenfoque, normalmente de fondo, aunque hay que entender que el desenfoque se genera al comienzo y por detrás, a una zona enfocada. Puedes ver fotografías como esta, o fotografías también como esta, que tienen distintas profundidades de campo. Entonces es importantísimo conocer cómo manejar nuestra profundidad de campo. Una de las funciones o uno de los parámetros fundamentales para conocer esa profundidad o manejar esa profundidad es el diafragma. Y la otra es también la distancia focal. Y por otro lado también es la distancia al sujeto a fotografiar. Ahora vamos a ver con uno de los juguetes nuevos que también dentro de los cursos de la escuela aprendofotografiaonline.com, que aproveches de suscribirte porque vamos a empezar a subir todos los videos como este, que vas a ver a través de mi cámara, la pantalla de mi cámara, cómo funciona la profundidad de campo. Vamos a ir tomando fotografías y tú vas a ir viendo directamente desde mi cámara cómo se realiza. Así que vamos a ver mi cámara. Bueno, aquí estamos con mi cámara. Están viendo perfectamente que tenemos tres sujetos de la prehistoria. Bueno, tenemos un mamut y dos dinosaurios. Es solamente para ejemplificar nomás cómo puede funcionar esto. Ahora, si se dan cuenta, en el lado derecho yo tengo mi cámara con un exposímetro al 0. Si se dan cuenta, se ve muy oscura. ¿Por qué? Porque el fondo, como está blanco y estoy con un modo de medición matricial, trata de compensarme toda esa luz. Y esa es una de las gracias de disparar en modo manual, que uno puede elegir. Entonces, como está muy oscura, yo la voy a aclarar un poquito. Vamos a subir el ISO a 200 y por ahí anda. Subámoslo un poquito más. Ahí. Y vamos a ver la profundidad de campo. En este momento estoy con 70 milímetros. Entonces lo primero que dijimos, que el diafragma es el que influye. Si se dan cuenta, estoy con un f2.8 y vamos a sacar la primera fotografía. Disparamos, ahí está la fotografía, y vamos a ir aumentando en un paso el diafragma, es decir, a f4. Vamos a compensar la luz. Vamos a dejarla siempre en más 1 de la luz. Disparo. Después pasamos al siguiente diafragma. F5.6. Vamos a compensar la luz nuevamente. Ahora la vamos a compensar un poquito con velocidad. Disparo. Yo estoy en trípode, así que no tengo problema con el tema de velocidad. A F8. Vamos a subir el ISO ahora, para no ir bajando tanto la velocidad. Disparamos. Vamos aumentando a F11. F11, compensamos con ISO. Esto es para el caso del ejemplo. F16. Ahí estamos, una más. Ya. Disparamos. Y vamos a subir, a ver si se me sube un poco más el F. Al F22. Vamos a llegar hasta ahí. Hablamos de pasos completos. Vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a subir el ISO. Y ahí estamos en más 1. Y disparamos. Entonces, se dan cuenta de este F22. Veamos los dinosaurios, comparémoslos. Tengo mi primer dinosaurio que está casi en foco, con el del fondo también y el mamut también, a un diafragma cerrado. Entonces, cuanto más cerrado el diafragma, más profundidad de campo tendré. Por otro lado, si voy bajando, vamos a ver que se vean los parámetros. Acá. F16, F11, miren cómo se va desenfocando sobre todo el primer dinosaurio, el que está en primer plano. Y el del fondo también. F8, F5.6, F4 y F2.8. Esto significa que contra más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo tengo. Es decir, solamente el mamut es el que está enfocado. ¿Se dan cuenta? F2.8, F4, F5.6. Aquí voy cerrando el diafragma y se me va enfocando y aumentando mi profundidad de campo. ¿Se dieron cuenta?
Ese es el primer ejercicio. Entonces, de esta forma podemos sacar esas conclusiones. Contra más grande el F, mayor nuestra profundidad de campo, es decir, más cerrado está el diafragma. Y contra menor sea el F, vamos aquí, menor sea el F, menor profundidad de campo, es decir, tendré más sectores desenfocados y disminuirá mi profundidad de campo. Ese es el primer factor para que lo tengas muy claro. Vamos a pasar al siguiente, que es la distancia focal. ¿Cómo influye la distancia focal? La distancia focal influye de la siguiente manera. Vamos a dejar un F aproximadamente en f5.6 y de ahí vamos a configurar todo. Vamos a bajar el ISO, ya que está muy sobreexpuesta la imagen. Igualmente la vamos a dejar en, vamos a dejarlo en 400 para subir un poco la velocidad y que no se trepide. Ya, ahí estamos en +1. Distancia focal, estoy en 70 milímetros. Sacamos la primera fotografía. Se dan cuenta, está aproximadamente un poco desenfocado. Vamos a bajarla a 35. Estoy con un lente 24-70. Y nos vamos a acercar un poco para intentar mantener el mismo encuadre. ¿Cierto? Enfocamos en el ojo del mamut y disparamos. Yo siempre enfoqué en el ojo del mamut. Se dan cuenta, el fondo ya no está tan desenfocado. Y ahora nos vamos a ir a los 24 milímetros. Con el mismo f5.6 nos vamos a acercar un poquito. Disparamos. Y miren, vamos a hacer zoom un poco a la imagen. Se dan cuenta que no está tan desenfocado como el fondo. ¿Eso en qué influye? Que a menor distancia focal, es decir, en 24 milímetros, tendré mayor profundidad de campo. Miren, este estaba en 70, en 35 y en 24. Entonces tendré, aquí está mucho más desenfocado. Hacemos un zoom, miren cómo se ve el fondo. ¿Vieron? Entonces estará mucho más desenfocado. Entonces, a menor distancia focal, es decir, 24 milímetros, en este caso, que con este lente, tendré una menor profundidad de campo. Y contra más distancia focal, es decir, a los 70 milímetros, tendré una menor profundidad de campo. Y al revés, miren, lo dije al revés. A 70 milímetros tendré una menor profundidad de campo. Ahora sí, 70 milímetros, mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Ahora, si hacemos a menor distancia focal, tendré una mayor profundidad de campo. ¿Ya? ¿Queda claro? Más distancia focal, menos profundidad de campo. Menos distancia focal, mayor profundidad de campo. Con eso llegamos al punto de la profundidad de campo. Y después, uno de los que más incide también es la distancia al sujeto a fotografiar. La voy a dejar en 70 y vamos a poner aquí nuestro dinosaurio en primer plano. Yo me voy a alejar un poco y lo vamos a dejar con este también, con este diafragma promedio. Pero ahora vamos a enfocar el primero. Está enfocado, los de atrás desaparecen, se dan cuenta, y disparo. Y tengo esta, un poco desenfocado, porque estamos con un f5.6. Pero ¿qué sucede si yo me acerco? Voy a intentar acercarme lo más que pueda. Aquí se me llegó a desenfocar, pero lo vamos a reenfocar. Vamos a bajar nomás simplemente el punto de enfoque. Y miren lo que sucedió atrás. Estoy mucho más cerca. Disparo. Y comparemos las imágenes. Mismos parámetros. Aquí yo no modifiqué ningún parámetro. Simplemente me acerqué con mi cámara. Revisémoslas. Estoy casi a 30 centímetros del dinosaurio. Y aquí estoy casi a 1 metro. Entonces la diferencia realmente es sustancial en el desenfoque sobre todo. Entonces, contra más lejos esté del sujeto, tendré mayor profundidad de campo. Es decir, estará más enfocado, como esta imagen.
Si me acerco al sujeto, mi profundidad de campo disminuye, porque estoy enfocando solamente en ese plano donde está el dinosaurio. Y si se dan cuenta, miren, donde está el dinosaurio verde de atrás, casi no se ve, ya no se nota lo que es, pero el primero está perfectamente enfocado. Eso es lo que les quiero contar acerca de la profundidad de campo. Si tienen cualquier duda o comentario, recuerden dejarlo acá abajo. Bueno, y con el último ejercicio que te quiero dejar es para que tú practiques cambiando los puntos de enfoque. Este tiene muchos puntos de enfoque, pero trata de ubicar tu cámara y tus sujetos en esta práctica para que cuadren. Entonces vamos a enfocar este, lo enfocamos, disparamos, después nos vamos al mamut, lo enfocamos, recuerden siempre el ojo, lo enfocamos, disparamos y pasamos al dinosaurio de atrás, al verdecito. Lo enfocamos, disparamos y con esto revisamos. Vamos a revisar el primero, vamos a hacerle un zoom, súper nítido, bien enfocado, bien. El siguiente, vamos a hacerle en el mismo, enfocado, desenfocado un poco el mamut y nos vamos a... ya, desenfocado. La imagen anterior, vamos a verla, hacemos zoom, esta es la misma, la imagen, ya, aquí está el mamut enfocado, ¿se dan cuenta? Estamos enfocados aquí, desenfocados, enfocados, desenfocados. Profundidad de campo, donde está el mamut. Y si nos vamos al tercero, enfocado el primer dinosaurio amarillo, el Tyrannosaurus Rex, desenfocado el mamut, y el del verde también desenfocado. Te dejo esos ejercicios para que los practiques también cambiando el punto de enfoque. Aquí yo no modifique parámetros, no modifique luz, no modifique distancia focal ni diafragma, solamente punto de enfoque. Así es que quiero que realices esos ejercicios y déjamelo en los comentarios también qué te pareció, ¿vale? Bueno, y con eso terminamos este video de la profundidad de campo. Espero que te haya quedado muy claro que las diferencias son, o cómo lo podemos controlar, son con el diafragma, con la distancia focal y con la distancia al sujeto. Ahí la idea es que practiques con el ejemplo que te realicé para ir asimilando este concepto. No olvides unirte a la escuela aprendofotografiaonline.com, te dejo el enlace aquí abajo y nos vemos en el siguiente video. Y decirte como siempre que sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así que, estimado espectador, muchas gracias por ver este video. No olvides no dejes de hacer fotografías, que tengas buenas luces y nos vemos la siguiente semana en el próximo video. Muy buenos días.